Hoy en día hay relatos, historias, leyendas y anécdotas que valen la pena ser contadas y escuchadas, pero con el pasar de los años van quedando olvidadas a través del tiempo y sin alguien quien las escuche van muriendo poco a poco en el inconsciente colectivo de la gente, pues no se muere quien se va, sino aquel a quien se olvida. Así que sin más, pónganse cómodos y sean bienvenidos todos a Anécdotas de Medianoche. Durante muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría en las calles Santa María la Redonda y Belisario Domínguez, en el centro histórico de la Ciudad de México, las monjas enclaustradas en tan lúgubre institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espectral figura que se veía colgada en uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existían. Cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había. Y entonces ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturna, veían a aquella novicia colgando de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas, con su lengua de fuera, los labios retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies con las puntas de las sandalias apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas clamando a Dios y a las superioras, y cuando llegaba ya la abadesa o la madre tornera, que era la vieja y la más osada, ya aquella horrible visión se había esfumado. Así, noche a noche y monja tras monja, el fantasma de la novicia colgando del durazno fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos, ni misas, ni duras penitencias, ni golpes de pecho, para que la visión macabra se alejara de la santa casa, llegando a decirse que todo era una visión colectiva o un caso típico de histeria, provocado por el obligado encierro de las religiosas. Mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada, colgada del durazno, y se remontaba a muchos años antes, pues se debe de tomar en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, apenas 22 años después de consumada la conquista. Por lo tanto, también fue el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Se cuenta que por ahí vivía en ese entonces, en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, precisamente en donde se ubicara muchos años después una cantina, los hermanos Ávila, que eran Gil, Alonso y Doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como Doña María de Alvarado. Pues bien, Doña María, que era bonita y de gran presencia, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo de humilde cuna y de incierto origen, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María, trató de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y linaje. A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo don Alonso de Ávila, así que una tarde mandó a llamar al irrespetuoso y altanero mestizo. Le prohibió que anduviese en amoríos con su hermana. «Nada puede hacerse si ella me ama», dijo cínicamente el tal Arrutia, «pues el corazón de su hermana hace mucho tiempo que es mío. Puede oponerse cuanto quiera, pero al final nada logrará». Molesto, don Alonso de Ávila se fue a casa y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en matar a duelo al despreciable y cínico mestizo, pero don Alonso pensó mejor las cosas. Dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable, que no podría medirse espada contra ninguno de los dos y que mejor sería darle un escarmiento. Pensando mejor las cosas, decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España, pues con el dinero ofrecido podría instalarse en otro sitio
y poner un negocio lucrativo. Se cuenta que el mestizo aceptó y, sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, se fue a Veracruz y de ahí a otros lugares, dejando transcurrir 2 años, tiempo durante el cual la desdichada doña María Alvarado sufría, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila. Sus hermanos, según dice la historia. Finalmente, viendo sufrir y llorando tanto a la querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento. Escogieron el de la Concepción y, tras de reunir otra fuerte suma de dinero, la fueron a enclaustrar, diciéndole que el mestizo, motivo de su amor y de su angustia, jamás regresaría a su lado, pues sabían de fuente buena que había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida del claustro, aunque sin dejar de llorar su pena de amor. Recordaba siempre al mestizo Arrutia, así que por las noches, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que le había sorbido hasta los tuétanos y sembrado de deseos su corazón. Al fin, una noche, no pudiendo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, que opacaba del todo a su religión, decidió matarse ante el silencio del amado, que solo regresó para pedir más dinero a los hermanos Ávila. Ella tomó un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y los ayunos, se había hecho frágil y pálido. Se hincó ante un crucifijo, pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar y se fue a la huerta del convento. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar, pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Entonces se armó de valor y se lanzó hacia abajo. Sus pies golpearon el brocal de la fuente y ahí quedó basculando, balanceándose como un péndulo frágil movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera, que fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento, la vio colgando, muerta. El cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento, y ahí pareció terminar aquel drama amoroso. Mas sin embargo, un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejar en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las superioras prohibieron la salida de las monjas a la huerta, después de la puesta del sol. Dicen que el alma de esta enamorada nunca pudo vivir en paz, por eso su imagen siempre aparecía a la misma hora en la que se mató. Cuentan asimismo que poco tiempo después sus hermanos también murieron trágicamente, pues se dice que el alma de aquella inocente les cobró su amor frustrado. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, les invito a que me den un like, se suscriban. También pueden seguirme en Facebook e Instagram. Y si tienen alguna anécdota de medianoche que quisiesen contar o que saliese en un próximo video, pueden enviármelo al correo anécdotasdemedianoche1@gmail.com o pueden contactarme vía WhatsApp al 834 30 84 84 4. Así que sin más que decir, hasta la próxima.